La UEFA Europa League finalizó con Sevilla como campeón de este torneo y el día de hoy recordaremos todo lo que nos dejó esta temporada. Comenzamos con las decepciones. Lazio acabó con 8 puntos la fase de grupos, curiosamente igualado con el resto de integrantes. Lo malo es que hubo partidos claves que dejaron escapar puntos. Por ejemplo, fueron goleados en Dinamarca, en casa no pudieron con el Sturm Graz y en la última fecha cayeron con Feyenoord, por lo cual no alcanzaron un cupo para la siguiente ronda y terminaron yéndose a la Conference League. Barcelona, una vez más en este podio, tras su fracaso por la Champions, llegó a esta competición y tuvo tan mala suerte en el sorteo de encajar justamente con el Manchester United. En el Camp Nou comenzaron ganando, les voltearon el encuentro y les alcanzó apenas para poderlo empatar. En el Old Trafford iniciaron con ventaja, sin embargo fueron remontados y por ende eliminados muy temprano, completando así otra presentación vergonzosa a nivel internacional. Arsenal tuvo distintas pecheadas en esta campaña. De las más resaltantes fue disputar precisamente este torneo. Pese a que terminaron primeros en su grupo, no pudieron en los octavos de final. En su visita al Sporting Lisboa empataron 2-2, pero en casa igualaron 1-1, llevando el enfrentamiento hasta los penales. El disparo errado de Martinelli le terminó favoreciendo a su rival. La gran sorpresa, Unión San Gilois quedó eliminado en la tercera etapa de la Champions y por ello llegaron aquí. Para el sorteo encajaron en el grupo D, del cual dejó una muy buena impresión ya que superaron a sus adversarios Unión Berlín, Braga y Malmö con 4 victorias, un empate y apenas una derrota ante los alemanes. Con ello obtuvieron un cupo directo a los octavos de final donde volvieron a enfrentar curiosamente al Unión Berlín. Luego de vencerlos, en cuartos de final le tocó con Bayer Leverkusen, empatándole de visita, pero en casa fueron goleados. Pese a llegar solo hasta ahí, demostraron un gran nivel en su primera campaña internacional. Continuamos con los resultados insólitos y que de alguna manera afectaron en el futuro de estos equipos. En la fecha 3, la Loba llegaba con la ambición de ganar los 3 puntos y lo estaban logrando con el tanto de Dybala. Ello se dio desde un penal a los 34, sin embargo, minutos después les empataron y casi sobre el final les voltearon en el marcador, cediendo puntos a su oponente que más tarde influiría para quedar en el segundo puesto de la tabla de su grupo. El debut de los Red Devils fue un gran tropiezo ya que en casa cayeron con un único tanto y además desde la pena máxima. Un mal comienzo que finalmente serviría en cierto modo para que queden segundos en su grupo y tener que jugar los playoffs. En la ida, el Mónaco sacó un resultado importante con el cual se ponía adelante en la llave clasificatoria para avanzar a los octavos de final. Sin embargo, en casa perdieron por el mismo marcador, propiciando que la definición llegue hasta los penales. Por esa vía, los alemanes fueron contundentes mientras Matazo falló. En resumen, de nada les sirvió ganar en Alemania al Mónaco, puesto que en casa perdieron y posteriormente fueron eliminados. El club belga arrebató un empate valioso en Alemania, pero increíblemente en casa jugaron tan mal que acabaron siendo goleados. A los 65 minutos, Terjo encontró el descuento cuando ya perdían por 3-0. Finalmente cayeron por 4-1, siendo un resultado muy letal para la mayor sorpresa de este certamen. Continuamos con los clásicos el bueno, el malo y el feo. En el bueno tenemos a la Roma, que comenzó su camino desde la fase de grupos gracias al cupo directo que obtuvo por ser campeón de la pasada Conference League. Acabaron segundos de su grupo con 10 puntos tras ganar 3 encuentros, igualar 1 y perder 2. Con ello tuvieron que jugar los playoffs ante el Salzburgo. En la ida cayeron por la mínima y en casa vencieron con goles de Belotti y Dybala. En los octavos ganaron la llave al Real Sociedad con un global de 2-0. Para los cuartos perdieron por 1-0 con el Feyenoord de visita y en casa igualaron la serie por 2-1. Con ello tuvieron que llegar hasta el suplementario donde El Shaarawy y Pellegrini con sus anotaciones le dieron el pase. En semifinales les bastó el único gol de Bove para superar al Bayer Leverkusen. Para la final tuvieron un buen primer tiempo y Dybala encontró la oportunidad para poner la ventaja. Sin embargo, volviendo del descanso, fueron igualados y se mantuvo el empate hasta los penales.
Ahí los fallos de Mancini e Ibáñez terminaron por inclinar el trofeo al lado de su oponente. El Sporting Braga quedó en el bombo 1 para el sorteo de los grupos, pero tuvo tan mala suerte de poder lidiar con el Unión Saint-Gilloise de Bélgica y Unión Berlín de Alemania. Su mala fortuna fue determinante en la última jornada, pues pese a llevarse el triunfo en Lovaina, los berlineses aseguraban su clasificación, mandando de esta manera a los portugueses a la Conference League. Dinamo de Kiev inició su camino desde la ruta de liga por la Champions League. En esta etapa eliminaron al Fenerbahce por el tiempo suplementario. Para su mala suerte, en la última ronda para ir a grupos se enfrentaron al Benfica, que los eliminó con un categórico 5-0 en el global. Por lo que es ahí que llegaron a esta competición encajando en el bombo 1 para el sorteo de grupos. Por casualidades de la vida, volvió a coincidir con los turcos, perdiendo ambos duelos. Lo mismo pasó enfrentando al francés Rennes y ante el chipriota Larnaca solo tuvieron un punto de 6 posibles. Sevilla levantó el trofeo de la UEFA Europa League por séptima vez en su historia. Su camino comenzó en la Champions integrando el grupo G junto con Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague. Apenas les alcanzaron para una victoria, el cual se dio contra los daneses, para asegurar su pase a este torneo. Para este certamen continuaron su carrera internacional chocando con el PSV. En casa golearon por 3-0 y de visita perdieron por 2-0. Para los octavos tuvieron que lidiar con Fenerbahce, venciendo en la ida por 2-0, pero en Turquía cayeron por la mínima, aunque aún así avanzaron por el global de 2-1. En los cuartos le arrebataron un empate al Manchester United de visita y en casa golearon por 3-0. Para las semifinales igualaron en Turín y en el Sánchez Pizjuán por el mismo marcador de 1-1. De esta manera tuvieron que irse al tiempo suplementario, donde apenas a los 95 minutos la Mela le dio la clasificación al cuadro andaluz para que llegue a la última instancia. En la gran final jugado en Budapest ante Roma comenzaron perdiendo en la primera mitad del encuentro. Sin embargo, en la segunda sacaron provecho de toda su jerarquía que tienen en esta competición para poderlo empatar. Ello se dio gracias a un mal desvío de un defensa rival. En el tiempo extra no se hicieron nada, yendo hasta la definición por penales. Ocampos, Lamela, Rakitic y Montiel anotarían sus tantos y el arquero Bono también fue importante atajando. De esta manera se consagraron una vez más. La Roma fue el club con más partidos disputados, con un total de 15, considerando los 6 de los grupos, 2 playoffs, 2 octavos, 2 cuartos, 2 semifinales y la final. El más ganador fue el Manchester United con 8 triunfos, siendo 5 por grupos, 1 en playoff y 2 en octavos. El único equipo que no conoció de derrotas fue la Juventus, pues vencieron en 4 y empataron en 4. El club más arrollador fue el Feyenoord con 23 goles anotados en 10 encuentros disputados. Los neerlandeses PSV y Feyenoord son los clubes con mejor diferencia de gol, es decir, de más 10. Los máximos goleadores del torneo fueron Boniface y Rashford con 6 anotaciones respectivamente. El máximo asistidor del torneo fue Evander da Silva Ferreira con 5 pases. Es la tercera vez que el Puskás Arena alberga un torneo importante de Europa. Fue uno de los escenarios de la Eurocopa 2020, se disputó ahí la Supercopa Europea del 2020 y ahora la final de la Europa League. Sevilla, de las últimas 17 ediciones, ganó 7 Europa League, un gran récord en títulos y a la vez invicto en finales de este certamen. Y hasta aquí el recuento de lo que fue la UEFA Europa League. Te invito a que comentes también tu podio de esta competición. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para que esta tribuna crezca cada día más. Conmigo será hasta la próxima.